Se regalan preguntas, un espacio donde no venimos a dar respuestas, sino a compartir dudas, a conversar con las preguntas que nos atraviesan todos los días, o las evadimos seguido, porque a veces lo que más necesitamos no es una certeza, sino una buena pregunta. Este espacio nace del deseo de detenernos un momento, mirar lo cotidiano con más atención y preguntarnos ¿por qué hacemos lo que hacemos? Nosotros somos Sof Sanders y José Sandoval. No somos gurús, ni terapeutas, ni sabios. Somos personas comunes que piensan, sienten y se equivocan. Y a veces aciertan. Y aquí estamos, compartiendo nuestras preguntas para crecer juntos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio número 30. Debe ser festejado. Llegamos a 30 episodios. Yo no pensé cuando arrancamos esto que íbamos a llegar a 30 episodios. Pero ya estamos en el 30. Y no va a ser el último. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio número 30, que se regalan preguntas. Hoy nos vamos a regalar la pregunta que hace referencia a ese deseo, a esa ilusión que teníamos cuando éramos niños, de aquello que queríamos ser. Querían ser ustedes, yo estaba he hecho memoria, pero no recuerdo bien qué quería ser yo de ¿Qué pequeño. querías Una ser? de las cosas que quería yo ser de pequeño, recuerdo era militar porque siempre me llamó mucho la vida, o sea, como lo militar, los soldados. Ahora ya no, cuando uno es adulto y sabe ciertas cosas del ejército, de pronto ya no tanto, pero como que sigue teniendo un cierto encanto. Fuera de eso, ser piloto, eso sí pensaba, yo quería ser piloto. O esas cosas cuando ¿Piloto éramos de niños, carros? de avión, No. de aviones de combate de ser posible o de aviones muy rápidos, aviones acrobáticos. Am, pero todas estas ilusiones que teníamos de pequeños, ¿qué queríamos ser? No sé, astronauta, am, cantante, músico, mm, Bombero, bombero, bailarina. bailarina, claro. Creo que a muchas niñas les llamaba lo de ser bailarinas en algún momento. Pero, ¿qué pasó con todo esto? O sea, ¿cuándo cambiamos ese deseo? ¿Cuándo dejamos de querer ser astronautas? ¿Por qué dejamos de querer serlo? ¿Todavía dentro de nosotros vive un poquito ese deseo de querer ser astronauta o definitivamente ya lo enterramos en algún lugar y nunca más nos acordamos? Y este episodio va a ser muy nostálgico porque nos va a Justo, recordar que en algún momento yo quise ser eso que quise ser. justo te iba a decir que creo que es un episodio medio melancólico porque, no sé, yo hoy en día admiro mucho a la gente que pues no sé, que sí se dedica a lo que quería hacer desde chiquitos y que los ves disfrutando su trabajo, ¿no? En algún momento una jefa me dijo, nunca, haz siempre lo que te gusta en tu trabajo y así nunca más vas a tener que trabajar. Y yo mucho tiempo, o sea, no es que no me guste mi trabajo en este momento, pero mucho tiempo estuve trabajando, bueno, o sea, yo de chiquita quería ser maestra o veterinaria. Cuando fui creciendo, em, pues descubrí que tengo corazón de pollo con los animales, entonces dije, no, güey, José, me va a funcionar ser veterinaria. Y bueno, neurocirujano también me gustaba mucho, pero dije, ay, qué flojera la tanta medicina y demás, y nunca voy a tener vida, entonces eso lo enterré. Pero el ser maestra siempre, siempre me gustó, no solamente de niños, sino como de adultos y así. Entonces tuve la dicha y la fortuna de que después de cambiar de carreras, en algún momento regresé justamente a estudiar pedagogía y entonces, pues terminando la carrera, durante la carrera, estuve trabajando como educadora en preescolar. También tuve la fortuna de dar cursos a adultos mayores y demás. Entonces, fueron parte, o sea, fueron experiencias que disfruté muchísimo y que creo que se ve ahorita que me estoy viendo en la cámara. O sea, me llenan bastante y es mucho más, sí es reconfortante para el alma el que trabajes en algo que siempre ha sido tu sueño, pero tristemente existe toda esa polaridad de eso no vas a vivir, vete por algo seguro, no sé, un trabajo en X lugar siempre va a ser como mucho más estable que trabajar en tal lugar. Creo que cuando empezamos a escuchar esto, ya sea de nuestros papás o de nuestros amigos o simplemente de nuestro círculo, esa creo que a moverse mucho en nuestra cabeza y sobre todo cuando ya lo vives, ¿no? Que realmente te das cuenta que sí, pues no puedes vivir de, no sé, a lo mejor sí puedes vivir, pero te va a costar un poquito más de trabajo porque te tienes que posicionar, no sé, de estar haciendo, de pintar, ¿cómo se llaman? Como muralistas o como grafiteros y así. O sea, tristemente vivimos en un mundo que, pues que el arte es como
un poquito más complicado para la gente. Entonces, creo que así pasa con muchas carreras. Hubieron varias cosas que a lo largo de lo que tú decías a mí me estallaban en la cabeza. Ujú. Una de esas era como qué bonito que a esta edad tú ya puedas decir que hiciste aquello que de niña querías hacer y que lo experimentaste, porque al final es como el abrazo a la niña que A fuiste y mí decirle: "Sí sí, lo logramos. Hicimos aquello que cuando éramos niños queríamos ser". Y la otra, el como desmitificar realmente en el mundo real qué significa eso que nos de niños idealizábamos y nos gustaba y tanto, y llevarlo al mundo real y ver realmente cómo fue, qué pasó, cómo se desenvolvió. La otra cosa que recordaba o que me sonaba por ahí, y es que hoy, estoy muy musical. Desde que vimos este tema, me recordó una canción de Facundo Cabral que se llama Bombero, Yo quiero ser bombero. Y es la historia justamente de un niño que cuando está chiquito, en realidad es la historia de la vida de una persona. Cuando está chiquito, él quería ser bombero. Entonces, la abuelita le decía que él iba a ser militar, que se pondrá las botas, será militar. El abuelito decía que iba a ser, creo que el abuelito era el que decía que será militar, la abuelita decía que aprenda un oficio, el papá decía que será un ingeniero. Y entonces él va creciendo en con ese las ideas de todos, ujú. en lo que las idealizaciones de todos, y él termina siendo abogado y viviendo, pero siempre a lo largo de la canción hay una vocecita del niño diciendo: "Bombero, bombero, yo quiero ser bombero", y muere diciendo: "Bombero, bombero, yo quiero ser bombero". Y la otra cosa que recordaba en esto, cuando decías pero es que, ¿de qué vas a vivir? Claro, porque cuando aquello que queríamos ser muy pequeños, cuando ni siquiera nos teníamos que preocupar por eso, porque yo sí como que Sí, recuerdo que de pronto éramos demasiado pequeños y con esa ilusión y eso decíamos: "¿Y qué quieres ser?". Porque aparte te preguntan desde el principio: "¿Y qué quieres en ser?". preescolar, sí. Ajá, en preescolar. ¿Qué quieres ser? Ah, pues quiero ser astronauta. ¿Y de qué vas a vivir? Brother, o sea, está muy chiquito para Déjame preguntarle eso. soñar. Exacto. Y entonces me acordé de Andrés Calamaro y su canción No se puede vivir del amor. No se puede Mm, comprar con amor, no se puede pagar con amor, las deudas no se pueden pagar con amor. Pero más allá de mis historias musicales en este momento, eran como esos puntos respecto a aquella esa vocecita que te puede ser que sigue sonando dentro de nosotros o no, de aquello que queríamos ser. Que qué bueno que aquellos que de pronto en algún punto hemos logrado ser eso que queríamos ser, podemos como contrastar la idea que teníamos versus lo que en algún momento sí fuimos, o si no lo hemos hecho también. O sea, de pronto sigue esa vocecita ahí, todavía nos está diciendo qué queríamos ser, si lo probamos, si no lo probamos, qué tanto en el camino nos dejamos llevar por eso. O sea, nuestra elección de profesión al final fue porque nos dijeron: "No, de eso no vas a vivir", o te das cuenta que hay que pagar las cuentas y entonces dices: "Uy, como que tengo no que dejar llego. abandonar mi ilusión porque no voy a llegar hasta allá". Aparte creo que pasaba, bueno, es como por épocas, ¿no? O sea, no sé, en la época de quizá de mis abuelitos o de tus abuelitos, era como más tradicional el empleo, o sea, como que había muy poquitos empleos y entonces te tenías que dedicar como a, no sé, si estabas en un pueblo de mineros o si vivías del campo y tu familia se dedicaba al campo, pues evidentemente te tendrías que dedicar a eso porque no había más. Eso era algo que justo también me surgía en lo que mencionabas, justamente eso, o sea, que antes, e incluso lo pensaba como, antes era como más común que una persona aprendiera un oficio, aprendiera Ujú. una profesión y él desenvolviera esa profesión en algún lugar y era casi algo a lo que se iba a dedicar por mucho tiempo. Y tenía como cierta autonomía asociada a eso si había aprendido ese oficio, no dependía de alguien más, era el carpintero, el Sí. constructor, el panadero, y entonces, o sea, como que habían estas cosas y de pronto en el camino fueron apareciendo las profesiones y estas profesiones metiéndose dentro de empresas y empieza esa dependencia también de otro, o trabajar para otro más, o ver la seguridad como ese que tú lo decías, o sea, ese lugar a donde yo voy a ir a trabajar y entonces ahí ya voy a poder tener una carrera y me voy a jubilar y voy a tener estabilidad, seguridad, o sea, estas cosas que han sido O para esta mis hijos, ¿no? construcción, o para mis hijos. Es que Ujú. también después venían las responsabilidades, decían: "No, es que nunca te vas a casar, es que no piensas en que en algún momento te Sí, vas a claro. casar y vas a tener hijos y los tienes que mantener". Entonces, contra todo esto íbamos luchando cuando éramos niños y luchaba ese deseo de aquello que queríamos ser, o la validación, porque, pues claro, por ejemplo, hay una película tremendamente recomendable que es la biografía de José Hernández, que es un astronauta mexicano,
casi el primer astronauta mexicano, creo que es el segundo. Y entonces, desde que él era muy, muy pequeño, él tenía ese deseo de ser astronauta. E incluso es simpático porque en la historia que está contada, hay libros, hay película, o sea, está contada para niños, está contada para adultos, hay película, vale la pena que la vean. Desde que él era un niño, él quería ser astronauta y tenía ese deseo y durante mucho tiempo eso lo guió hasta la universidad y en algún punto él se casa, tiene hijos y se le olvida el sueño, pero como que a rato se acordaba y seguía mandándole cartas a la NASA para que lo aceptaran. Y luego su esposa lo apoya también en ese Sueño. emprendimiento de ser un astronauta. Y sigue siendo ese niño que quería ser astronauta, pero ya ahora aterrizándolo hasta que lo es. Con 50 creo, casi años o más, él fue astronauta y es muy enriquecedor, es muy potente como ver justamente eso que en algún momento tú mencionabas, ese brillo en los ojos de él hablando de su ilusión de toda la vida y que la logró concretar cuando era adulto y de cómo a lo largo de esa vida, pues las diferentes cosas que iban viviendo o lo motivaban a hacerlo o a ratos se le olvidaba o se daba cuenta que tenía que hacer aprender nuevas cosas, desarrollar nuevas habilidades para poder lograrlo. Entonces, creo que esa es una gran explicación, es una plasma muy bien como todo ese camino de aquello que quería hacer cuando era pequeño a cuando es grande y lo logra. Y todo eso por lo que tenemos, que queremos hacer. O a veces, todo esto bien, ibas a decir Sí, algo. sí. No, que bien dicen que nunca hay o sea, que nunca hay un límite, que siempre puedes cumplir como tus sueños. O sea, es un señor ya grande. Y a fin de Sí. cuentas me imagino que, pues que él dejó su sueño por justo lo que decías, ¿no? El, ay, no, ¿y qué van a decir? Y pues en este momento no lo estoy logrando, pero pues mi vida tiene que seguir y yo tengo que seguir manteniendo a mi familia y me voy a casar y tengo que comprar tal cosa y tengo que hacer. Entonces, no, tengo que dejar mi sueño de lado. Creo que eso va muy, muy, pues no sé desde hace cuánto, o sea, no creo que sea solamente de hoy en día, sino desde toda la vida, que existía esa validación, ¿no? O sea, ¿cómo iba a ser posible que si yo vengo y soy hijo de un granjero, le fuera a decir a mi papá que quería ser doctor? No, no, es lo que te toca y no. Entonces, bueno, tengo que complacer a la gente, tengo que hacer feliz a las otras personas para yo estar tranquilo. O tengo que hacer lo que la gente espera de mí. Ujú. Creo que le diste a uno de los casos que al menos para mí fue muy cercano en personas que yo conocía. Viene de familia de doctores, seguro va a ser doctor. Uy, ¿cómo así? Viene de una familia de doctores y se le ocurrió ser bailarín, se le ocurrió ser músico, se le ocurrió ser, o sea, como esa gran Es la oveja disrupción negra. es la oveja negra. Claro que ya en esta época como que hemos visto mucho la validación de la oveja negra, de ser la oveja negra, pero en ese momento y hoy de pronto, a veces somos hasta más abiertos con que un niño o una niña hable acerca de eso que quiere ser y lo apoyamos y le decimos. Sin embargo, muchos de nosotros sí pasamos por esa expectativa grande que había sobre nosotros y que tanto esa expectativa chocaba contra lo que nosotros Con lo queríamos ser y que tanto esa expectativa moldeó nuestras decisiones. O sea, en términos de lo que elegimos, lo que sí elegimos ser. Incluso puede ser, no sé, o sea, hay personas que yo he conocido que es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que tienen muy claro que querían ser desde pequeños. O sea, yo he admirado a esas personas que con 20 años tienen la claridad sobre su vida y no solamente lo ves cuando tenían 20 años, sino que lo sigues viendo a lo largo del tiempo y siguen sobre eso con una claridad increíble. Eso es algo que yo siempre he admirado porque de pronto vemos otros que hemos tenido dudas sobre hacia dónde ir, nos hemos ido dejando guiar por el camino también a veces. Y cómo hay estas diferencias entre quienes han tenido muy claro eso desde chiquitos y lo consiguieron y otros que se han ido moldeando en el camino a cómo se han ido dando las situaciones y que a veces, por ejemplo, yo creo que en algún punto sí he llegado a hacer cosas de las que quería hacer cuando era chiquito. Por un momento las he probado y todo y digo, qué bien, o sea, esto era así o de pronto decir, uy, no, ¿qué estaba pensando cuando niño decía yo que cuando quería hacer esto? soñaba esto. Porque también puede pasar, decir: ¿en qué estaba pensando yo cuando era niño? No tenía ni idea de lo que esto era, no es algo que es para mí". Pero también puede pasar lo contrario. O sea, que a lo mejor yo tenía como súper definido que quiero estudiar para ser abogado y estudio para ser abogado y soy, no, o sea, salí de la carrera con súper mención honorífica y ya cuando saliste es como, creo que no me llena. O sea, ya, o ya tengo el puesto increíble que yo esperaba en la empresa increíble que me está dando como la seguridad, la estabilidad y puedo tener todo lo que siempre soñé, pero no me lleno.
O sea, ¿qué pasa en ese momento? Hoy me estoy acordando de historias. En Ecuador había la historia de un señor que trabajaba en oficina en la capital y un día se cansó así, se cansó. Descripción de lo que decías. Tenía el título, ganaba bien, tenía la posición o sea, el rol, el Todo, perfil dentro todo de la bien. empresa, todo bien, para el juicio de todos decían, wow, es exitoso, pero no, él estaba cansado. Entonces, un día se fue a la playa, puso un restaurante y como recordatorio de que nunca iba a volver a trabajar en una oficina, en su restaurante le puso un lugar especial a su corbata. Y es uno de los atractivos de ir al restaurante del señor, porque ahí está la corbata del señor con la que De trabajaba. toda la vida. Qué Y él está en la padre, barra el atendiendo a sueño. la gente. Sí, o Tú me sea, contaste una historia también de un señor que va a la playa y se ujú, encuentra con el otro que le dice, ay, el millonario, ajá, sí, 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 sí. O sea, el millonario que había trabajado muchísimo para tener muchísimo dinero y poder ir a la playa y disfrutar del mar, de las olas, de la brisa, de un atardecer acostado en una hamaca y toda su vida había trabajado para lograr eso. Y entonces se lo contaba a un señor que vivía en la playa, pescador, que ese había sido como o sea, lo que le había empujado mucho tiempo, su objetivo para, ya ahora que lo logró, poder disfrutarlo y que iba a dedicar estos años a disfrutarlo. Y entonces, y él le dice, ¿y usted qué hace? Y él dice, pues yo vivo en la playa, disfruto los atardeceres, me acuesto en la hamaca a disfrutar la brisa del mar todos los días porque vivo aquí, soy pescador y nunca he necesitado nada más. Entonces, como él fue millonario siempre. polaridades. Ajá. Y creo que esto es como algo muy pesado justamente en este punto de la decisión de qué queríamos ser cuando éramos niños y si lo abandonamos o lo seguimos, porque es toda esa presión. A veces también yo creo que hoy en día, por ejemplo, los niños, hubo un momento que me reía yo mucho porque decía que lo que los niños querían ser eran ser youtubers. Ujú. Porque era lo que veían, o sea, o es lo que ven, ser youtuber, y no sé cómo lo ve un niño tal cual, pero es Sí, lo que hacer les videos llama la que atención. divierten, gano Sí, si es dinero. hacer videos que divierten, si es de pronto, tener un canal en donde subes videos el juego en el cual eres mejor, o de varios Ujú. juegos porque eres un gamer, no sé. Y en nuestra época eso, pues, no lo pensabas porque ni siquiera existía. Pero hay como ese deseo y cómo viene influido por lo que hay alrededor, por las ideas. Y hoy, en cambio, llegamos como que a las empresas o a los lugares, hay una encuesta de Gallup, que dice que solamente el 23% de los empleados del mundo se sienten comprometidos con su trabajo. Puede ser porque están Comprometidos. comprometidos. Muy seguramente están trabajando en el lugar que les tocó, no en el lugar Que o eligieron. están haciendo lo que les tocó, no que les hubiera gustado. Hace poco hablábamos con alguien y esta persona decía, le preguntamos, ¿y tú qué estudiaste? Y él decía, pues yo filosofía, pero como la filosofía no da para vivir, me volví asesor inmobiliario. Y entonces era como, wow. Y sí, ahora que ya como asesor inmobiliario me va bien, pues ya tengo tiempo para hacer filosofía. Para filosofear. Claro. Ya También tengo tiempo para hacer filosofía. ahorita que estabas diciendo de lo de el compromiso o el sentirte como ponerte la playera, por así decirlo. Yo también la otra vez estaba viendo un estudio, no me acuerdo dónde, que hoy en día cada vez buscamos más el salirnos de la ciudad y de todo este caos que genera el tener un trabajo estable, o sea, ya cada vez estamos buscando más no, me quiero ir a vivir no sé, al bosque, me quiero o sea, mi sueño de grande de retiro es tener una granja y vivir apartado. O sea, como que ya cada vez estamos cansándonos más de esa estabilidad o de ese estatus. Hay un estudio reciente, una noticia que escuchaba acerca de que estas últimas generaciones están, ¿cómo le llamaban? Era como el minimalismo laboral. O sea, en donde yo voy y cumplo con lo que me piden en el trabajo, pero no No me quiero clavo. sacrificarme más, no quiero crecer ni ser promocionado. Yo lo que quiero es obtener como mi sustento y con eso ir a disfrutar realmente de la vida. O sea, el disfrutar de la vida para ellos es una cuestión de pronto balance de vida, calidad del tiempo libre, las actividades que pueden hacer fuera del trabajo y no la lógica en donde muchos crecimos, en donde el trabajo te definía, el trabajo era aquello
por lo ¿Quién cual eras? vivías y morías y todo estaba justificado. El trabajo es quién eras. Entonces, hoy está abriendo también esa brecha, porque de pronto a nosotros nos dijeron, no, es que tienes que trabajar como, o sea, un esclavo prácticamente para que algún día seas libre. Y es que algo así, o sea, tienes que trabajar como un esclavo y un día serás libre. Ujú. A veces muchos no llegaron a esa libertad porque se les acabó primero la vida. El, hoy las generaciones están llegando a eso de decir, no, pues yo no voy a trabajar a ese nivel. Y eso presenta un problema para esta sociedad capitalista en la que estamos, porque necesitamos que la gente trabaje como loca Que para seamos que pueda robots. producir, claro. Y en Me donde eso no recordaste, pasa, perdón, me recordaste ahorita una historia de una vez, no me acuerdo, o sea, por qué estábamos entre semana y fuimos a desayunar mi mamá, mi tía y yo. Y creo que yo estaba de vacaciones, no me acuerdo. Y fuimos a desayunar y había mucha gente en el restaurante, ¿no? O sea, mi tía fue como de, no, claro que no, no va a haber gente. O sea, yo sí va a haber como puros viejitos. Y no, y había pues gente de todo tipo, ¿no? Entonces mi tía le dice a mi mamá, bueno, yo me pregunto de qué vive estas mujeres, de qué viven estos hombres, por qué están a las 10 de la mañana en un restaurante y no en sus trabajos. Cabe mencionar que mi tía ya es jubilada, entonces, y ella sí toda su vida fue así de vivir para trabajar, ¿no? Entonces yo me empecé a reír y mi mamá le dijo, y te aseguro que cualquier persona de las que está aquí sentadas está generando dinero mientras está sentado. Incluso ganan más de lo que tú llegaste a ganar. Y yo, sí, o sea, y creo que cuesta tanto trabajo, entre más old school seas, cuesta más trabajo entender que la gente que está haciendo bicicleta a las 10 de la mañana y que después se pasan a desayunar en un restaurante y están trabajando sí, y que o que se están existen grabando en el esos, gimnasio. por ejemplo, en donde, claro, esa actividad que están haciendo es su forma de sustento. Y, y hay como, creo que ese es un elemento muy fuerte, justamente el qué idea tenemos sobre cómo fuimos criados sobre el trabajo, cómo fuimos criados sobre aquello que podíamos hacer, ¿y qué diferencia, por ejemplo, ha hecho en a quienes nos dijeron, no, es que esto no lo puedes hacer, es que esto no es para ti, es que no estás en el lugar indicado, es que la gente de aquí nunca ha hecho eso, versus a quienes les dijeron, tú puedes hacer lo que tú te propongas, o sea, lo vas a lograr, persíguelo, trabájalo, y, o incluso algo que escuchaba, creo que era un deportista que, el Canelo, en una entrevista decía que les decía a los boxeadores jóvenes, le decían, yo, dice, hoy, pues sí, puedo ser campeón del mundo y haber tenido acceso a ciertas cosas, de títulos, de los lugares a los que he ido, pero cuando no lo era, pensaba en, yo tengo que entrenar, yo tengo que trabajar, yo me tengo que esforzar porque no voy a llegar allá por suerte. O sea, ellos han trabajado mucho para hacerlo, ellos han hecho todo esto para hacerlo y pues, yo quiero llegar allá, entonces tengo que luchar por eso, tengo que trabajar por eso y llegaré allá. Pero es esa mentalidad que lo empujaba a él a yo también puedo llegar a eso, yo también quiero conseguir ese sueño y entonces lo trabajo. Pero dependiendo de cómo nos fueron configurando esto y también cómo nosotros fuimos adoptando estas cosas, pues es que de pronto en ese camino sí nos aferramos más a eso que desde chiquitos queríamos ser y lo fuimos experimentando y lo probamos, aunque le sonara raro a todo el mundo, aunque era diferente a lo que hacía la familia, aunque de pronto nadie en nuestra familia lo hizo antes y nosotros fuimos los primeros, por la razón que fuera, versus otros que de pronto les costó más y dijeron, no, no, esto no es para mí, yo quiero hacer lo que mi familia hace, me siento mejor en terrenos conocidos, me gusta más esto que es lo que todo, o sea, esto que conozco que mi familia ha hecho, donde tengo más información. O sea, ahí creo que también vienen muchas cosas de cómo somos como personas, de si qué tan oveja negra queríamos ser o no, Ajá. qué tan Pero, orgullosos nos sentíamos de ser oveja negra o no. pero entonces, ¿crees que, por ejemplo, pues no me gustaría decir estas nuevas generaciones, porque creo que también hay personas que te decía, o sea, de que yo conozco también que ya son más grandes, que a fin de cuentas han seguido haciendo eso que les llenó desde jóvenes o desde niños, pero creo que hoy en día está como más normalizado el hecho de que hagas las cosas que te llenan. O sea, justo lo que decías del trabajo, de ya no me voy a, o sea, ya no me voy a desvivir por el trabajo. Yo también tengo vida, tengo familia, tengo tal cosa. Y, y creo que hoy es más habitual
es que mi trabajo es tóxico, mi entorno laboral en el que estoy es tóxico, entonces mejor me salgo. O sea, como que ya hoy ya, quizá por el tema de que ya no nos jubilan y demás, ya es como ya no tengo una soga que me ate si tengo un trabajo tóxico que no me llena, ya puedo decir, bueno, mejor me voy y me voy a un lugar donde voy a ser feliz o donde voy a conectar más con mi niño interior o con mis sueños, ¿no crees? Yo creo que sí, o sea, creo que han cambiado muchas cosas en eso. O sea, como si pensamos en cómo vivían nuestros abuelos y cómo crecieron nuestros papás, estaban en un punto en ese momento en el mundo y hemos ido nosotros viviendo todo este cambio a donde llegamos a ese encadenamiento idílico con las empresas que te jubilaban y entonces todo el mundo quería estar en una empresa y jubilarse, a pasar de nuevo a ese lugar en donde ahora ya no te jubilas. Entonces, como que es más fácilmente refutable el hecho de decir, yo no quiero tener una relación larga porque además tú no es que me vas a pagar bien cuando yo me vaya. O sea, todo esto ha ido cambiando. También esta importancia, esa reivindicación que se ha hecho sobre la vida fuera del trabajo, sobre la vida familiar, sobre el tiempo propio, el disfrutar las cosas que están fuera del trabajo, que nos alimentan otras partes, no sé, los hobbies, la música, la pintura, yo qué sé, pero también sé que es algo que no le pasa a todo el mundo, o sea, en términos de dependiendo de... yo creo que hasta en eso puede haber como discriminación, o sea, en cuestiones de que si has logrado acceder a ciertos lugares y has trabajado ciertas cosas y entonces llegas a un cierto nivel económico, tienes otro tipo de problemas Ujú. en Sí, donde piensas en estas cosas. Y hay personas que todavía no lo pueden pensar, o sea, que tienen que trabajar sin pensar mucho para en conseguir eso, lo porque que no queda de sí, otra. versus Sí, sí. de pronto que en alguna persona que por alguna influencia, conocimiento o lo que sea, se da cuenta de esto y lo empieza a trabajar de una forma diferente y rompe el esquema de donde venía y llega a un lugar diferente. Y puede ser eso incluso impulsado desde de ese deseo que tenía cuando era niño, o sea, de lo que quería cuando era niño. Y entonces vemos casos, porque hemos visto casos por ejemplo, futbolistas o deportistas que vienen de lugares muy sencillos, de familias de pocos recursos, de pocos ingresos, y a base de mucho trabajo llegan a tener algo, una posición relevante, grandes ingresos. Y hay ya como que más casos de aquellos que hacen un cambio ahora, o sea, que se dan cuenta que esos ingresos de esa manera van a terminar en algún momento, entonces empiezan a montar un negocio, a hacer diferentes cosas para lograrlo sostener en el tiempo y cambiar la dinámica familiar, porque no cambian solo la de ellos, pero no les pasa a todos también. ¿Sí? O sea, como que Sí. sigue siendo hasta dónde ese deseo que tenía yo de pequeño de lo que quería hacer, lo perseguí, me di cuenta que había más allá, cómo lo alimenté cuando fui creciendo o no, o simplemente me rendí, me di por vencido con ese deseo y lo dejé y llegamos a esto. La sociedad influye mucho. O sea, yo creo que hay lugares, creo que lo bonito de viajar en ese punto es como cuando vas a un lugar que es muy diferente y ves una sociedad muy diferente. O sea, cuando ves cómo funciona la vida en un Y en pueblito que otro está muy también. lejos con otras culturas o en una ciudad que es muy cosmopolita y que, o sea, son choques muy diferentes en donde de pronto en el pueblito podemos encontrar más niños que sí fueron lo que ellos querían ser cuando sean adultos y de pronto en las ciudades a veces nos cuesta más. Entonces, creo que es un gran tema para escarbar y para preguntarnos nosotros qué tanto hemos cumplido eso que queríamos ser cuando éramos niños, qué parte de nosotros renunciamos cuando crecíamos porque dijimos, no, esto, yo no voy a hacer ese, creo que ya me voy a rendir en ser astronauta, en ser piloto, no lo sé, qué parte de nosotros sigue viva, qué parte de ese niño que quería hacer algo de vez en cuando se sale por ahí y a través de alguna actividad que hacemos o de un juego, de un hobby, o si se volvió parte de nuestro trabajo. También retomando un poquito el episodio anterior, me gustaría que consideráramos que no, el crecer no implica dejar a nuestro niño de lado, ya sea para jugar, para tener esos sueños, sino que creo que es esa negociación entre tu yo adulto y tu yo niño, de decir, a ver, o sea, vamos a tratar de estamos viviendo en la realidad, pero sin dejar de soñar, sin dejar de tener esa magia, esa espinita que nos motiva a hacer cosas que nos hace feliz, porque si no, de verdad nos vamos a convertir en unos seres grises
y no está padre ser un adulto gris. ¿Qué era eso que de niños soñábamos que queríamos ser? Y alguien pudo soñar ser feliz. Y si estamos lejos de eso, ¿cómo nos podemos acercar? Muchas gracias por escucharnos, gracias por esta conversación y nos vemos en el siguiente episodio.